Hola amigos, qué gusto saludarles aquí en otro Viernes de Disrupción. Como ustedes saben, Viernes de Disrupción es una propuesta que hace la Asociación Civil Un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación y el objetivo es, bueno, es presentar el derecho desde una perspectiva más amplia, interdisciplinaria, empírica, experimental. Obviamente eso nos lleva a que también sea liberal. Y en ese sentido, hoy, bueno, hoy para mí es realmente muy especial porque tengo de invitado a el profesor, economista, Daniel Lacalle. Daniel, qué gusto tenerte acá, saludarte. Muchísimas gracias, qué gusto estar con vosotros, un placer. Mira, si no conocen a Daniel, bueno, les comento. Es uno de los economistas más influyentes del mundo, así está reconocido. Es autor de varios libros. Es profesor, está en Londres, el jefe de la sector de economía de un fondo de inversión muy importante. Realmente yo les recomiendo que entren el canal de YouTube de Daniel. Daniel, tienes ese canal espectacular, actualizado, siempre estás hablando de lo que está en la palestra, además de que estás siempre muy activo y en las redes. Yo lo que tengo que hacer de verdad es felicitarte, Daniel, y darte las gracias por toda esa defensa que tú has hecho de la economía y una economía abierta, liberal, libre mercado y que sirva para resolver los problemas justamente que nos estamos enfrentando en este milenio. De hecho, quiero que nos centremos en tu último libro, publicación que salió a mitad del año pasado, en el 2020, Libertad o Igualdad, porque ese libro a mí me encantó, a todos mis alumnos de aquí en adelante se lo voy a dar a leer. Es una defensa honesta de un sistema que, como tú mismo lo evidencias allí con todos esos datos, que funciona, que resuelve muchos de los problemas en los que estamos recurrentemente incurriendo en las sociedades, en especial en las sociedades democráticas. Así que cuéntanos de tu libro, Libertad o Igualdad. Libertad o Igualdad es un libro que está escrito para desmontar muchos de los mantras que nos están intentando inculcar desde la izquierda y desde esas tentaciones totalitarias que vemos en distintos elementos. Libertad o igualdad es una disyuntiva que lo que quiere decir básicamente es que cuando ponemos como pilar fundamental de la política la igualdad, no conseguimos ni la igualdad ni la libertad, porque el gobierno lo único que puede hacer es igualar a la baja, y el gobierno no tiene mayor ni mejor información que los ciudadanos o que el sector privado sobre qué es lo que necesita la economía y qué es lo que necesita cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando entregamos nuestra libertad, ponemos en peligro la verdadera igualdad, que es la igualdad de oportunidades. Porque el igualitarismo, el socialismo, todos estos movimientos que buscan reprimir la libertad individual, lo que nos intenta prometer es una seguridad, primero, que no pueden ofrecer, y segundo, que cuando nos arrebatan la libertad, siempre acuden a dos cosas. A la primera, la propaganda, y la segunda, la represión. ¿Qué le podemos decir a cualquier ciudadano venezolano que nos esté viendo en este momento, verdad? Entonces, yo creo que es un libro que no está escrito con la pandemia en mente, pero sí incluye muchos de los mantras desmontados, y sobre todo es un libro de soluciones, ¿verdad? Todos mis libros son libros en los que ofrezco alternativas, posibilidades para mejorar, ¿no? Y la forma de mejorar es avanzar en un capitalismo en el que la innovación, la tecnología y la competencia esté menos dirigida desde el poder gubernamental. Sin duda. De hecho, una de las cosas que queda claro es que la igualdad no es el problema. El Claro, problema en todo caso es la pobreza. efectivamente, efectivamente. Es que cuando nos dicen que hay un gran problema de desigualdad, pensemos por un momento a qué países
quiere emigrar la inmensa mayoría de la gente cuando se va de un país, de Venezuela, de Honduras, de yo qué sé, del que sea. Estamos viendo en estos días la inmigración. ¿Dónde van? Van a Estados Unidos. ¿Van a Estados Unidos porque haya mucha igualdad? No, van a ir a Estados Unidos porque hay muchas oportunidades. ¿Eh? La igualdad es una consecuencia de la prosperidad, pero no puede ser un objetivo en sí mismo. Y cuando lo que es una consecuencia de la prosperidad lo ponemos como objetivo primario y olvidamos la prosperidad y la creación de la riqueza, lo que terminamos es igualando a la baja y sobre todo creando la desigualdad más peligrosa de todas, que es la desigualdad por adhesión política. Los ciudadanos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, saben perfectamente que en sus países, con unos niveles de pobreza absolutamente inaceptables, sus líderes y las personas que están alrededor del poder son inmensamente ricos. Por lo tanto, el igualitarismo ni siquiera iguala. Lo que hace es cambiar la desigualdad que se genera por mérito, por oportunidad, por éxito, por otra desigualdad mucho peor, que es la desigualdad por adhesión política. Total. De hecho, bueno, hay que pertenecer, y eso lo hemos visto en todas en estos intentos de sociedad igualitaria, hay que pertenecer al partido político, al Partido Comunista, para poder tener una serie de privilegios. Esos sí son privilegios. Claro. Este, que de la otra forma no se logra, porque es que justamente esa igualdad de la que tenemos que buscar es la igualdad ante la ley, la igualdad Claro, formal. claro. Es decir, cuando hablamos de igualdad no se trata de que todos seamos iguales, porque eso es imposible. Cuando hablamos de igualdad significa que las oportunidades y la igualdad ante la ley sea la misma. Es decir, que una persona que venga de una familia rica tenga las mismas oportunidades que una persona que venga de una familia pobre en cuanto a educación, acceso a bienes y servicios, etcétera, etcétera. Y eso es lo que todos estamos de acuerdo. Fíjate que tú hablabas antes que en las sociedades mal llamadas igualitarias, que en realidad son represoras, lo que tienes que pertenecer al partido político, al Partido Comunista o al Partido Socialista del sitio, para acceder a unos privilegios. Pero ojo, fíjate qué privilegios son. Tienes que tener el carné del partido para tener un pollo, tienes que tener el carné del partido para tener un saco de arroz. O sea, no es que tengas privilegio de que vayas a tener un Lamborghini. No, es que tu privilegio es que puedes comer, como ponía en la carta de racionamiento de Cuba, puedes comer no un pollo, sino un pollo y un pescado. Así es. Esa es la conclusión a la que llegar al poner esta disyuntiva de igualdad o libertad. Mira, tú estabas comentando algo ahorita y que tú lo desarrollas muy bien en tu trabajo, sobre los fallos del Estado, de los fallos de ese intervencionismo. Y en parte es porque obviamente el Estado no tiene la información, porque la información de qué es lo que la gente quiere, necesita o lo que se puede incluso crear, es algo que está, bueno, justamente en la sociedad, no hay forma de descentralizarla, pero también hay otras dos razones que tú también explicas y que me gustaría que profundizaras esos dos temas. Es que, bueno, toda la estructura burocrática estatal no está hecho para ser eficiente ni para prestar servicios de buena manera. Y el otro Claro. punto que tú también desarrollas es el tema de los incentivos, que los incentivos de los funcionarios, de la burocracia, de los políticos, cuando llegan al poder, no son los incentivos de hacer las cosas bien y beneficiar a los demás, que en definitiva, más bien en esas circunstancias es donde más se ve el egoísmo, el aprovecharse de los cargos públicos, el beneficiarse. Hay mucho de public choice en tu trabajo. Sí, efectivamente, es que tenemos que entender que la labor del gobierno y del Estado es de administrar y que la burocracia en sí misma, ni siquiera por maldad, sino porque los incentivos, como decías tú, están alineados de otra manera, no busca la eficiencia, busca maximizar el presupuesto. La burocracia y la administración nunca va ante un presupuesto de 1000,
nunca va a intentar gastar 500, va a intentar gastar 1000 y pedir 1010 el presupuesto siguiente, ¿verdad? Es muy importante entender esto porque no es una cuestión de maldad, es una cuestión ni siquiera de que lo haga un partido político o lo haga otro, es una cuestión simplemente de que el sector público tiene como objetivo maximizar el presupuesto y el sector privado tiene como objetivo maximizar la rentabilidad. Y claro, cuanto más se mueve la economía hacia el sector público, pasas de tener una economía orientada a generar rentabilidad. La rentabilidad en sí mismo significa sostenibilidad y sostenibilidad significa capacidad de redistribución. Cuanto más está orientado al sector público y al sector estatal, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que pasas de una economía orientada a la rentabilidad a una economía orientada a las pérdidas. ¿Y qué es lo que pasa cuando la economía está controlada por segmentos cuyo objetivo es maximizar el presupuesto y no generar rentabilidad? Que es, uno, insostenible y dos, que lleva a la quiebra a la economía. Entonces, el sector público no está para buscar la eficiencia y para buscar la rentabilidad, porque nunca lo va a hacer. Y además, por propia decisión de autosupervivencia, el sector público y la burocracia siempre busca que los problemas que genera se solucionen con más burocracia. Es decir, ante un problema burocrático, el sector administrativo nunca va a decir lo que necesitamos es reducir la burocracia, lo que va a decir es vamos a crear un comité para analizarlo. Entonces, si no entendemos eso, los incentivos en cada parte de la economía, siempre nos vamos a equivocar pensando que es un problema de quién está al mando y no de cuál es el incentivo al estar en el mando. Y nada más, no es un problema, no es demonizar al sector público, es entender el sector público. Es entender que el sector público busca, uno, mantener lo que ya existe. Por lo tanto, el sector público, por definición, nunca es innovador y nunca es emprendedor. Ese concepto falaz del Estado emprendedor es inexistente. ¿De acuerdo? El segundo es entender que el sector público siempre busca solucionar los problemas que se generan con más recursos del sector productivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es un sector público cuyo peso esté limitado por la sociedad civil y por las instituciones y que sirva de administración que decidimos todos colectivamente, pero no como garante de primer recurso de la economía. Mira, más claro imposible. Y es que uno lo ve, estructuralmente no funciona para eso, pero qué recurrente son los mismos fallos y los mismos intentos. Yo estoy alarmado, bueno, primero porque como latinoamericano y venezolano hemos vivido con controles de todo tipo todo el tiempo, de precio, de divisa, de alquileres. Por ejemplo, ahorita en España se está proponiendo controles de alquileres. Sí. Es una locura. Pero es que, a ver, el burócrata y el intervencionista siempre piensa que el problema que se genera es por falta de intervención. Por ejemplo, eso lo habéis vivido en Venezuela, lo habéis vivido en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, etc. Se dice, vamos, se dispara la inflación. Viene el intervencionista y dice, voy a poner precios máximos. Pone precios máximos, entonces se desploma la oferta y hay escasez. Hay escasez, entonces dice, voy a intervenir al sector privado y obligarles a producir. Entonces la economía se va todavía más al infierno y entonces dice, bueno, entonces lo que tengo que hacer es hacerlo yo. Entonces expropio y lo hago yo. Y entonces es todavía peor. ¿Ves? La lógica del intervencionista siempre es que si no ha funcionado es porque no hubo suficiente intervención. Por ejemplo, en el caso de Europa y del mundo, hay innumerables casos perfectamente conocidos del fracaso que supone intervenir el precio del alquiler. Todo el mundo lo podemos entender.
intervienes el precio del alquiler, baja la oferta, las personas que ya están alquiladas se benefician, se dispara la gente que no tiene acceso a una vivienda y los ricos se benefician porque pueden alquilar fuera del proceso de los precios controlados y los pobres se quedan sin casa. Cualquiera puede entender eso, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que dice cualquier intervencionista ante esa evidencia? Es que no se intervino suficiente. En verdad es que esa tendencia a esa inflación en el tamaño del Estado, en la cantidad de poderes, cada vez más coacción y después, bueno, terminar también con la moneda es inevitable. Lo que es sorprendente, y tú también lo desarrollas en tu libro, y mira, en verdad que yo invito a que lo lean porque es que vas con todos esos argumentos desmontando ese tipo de errores, es que al final todos esos errores se le endilgan al capitalismo, se le Claro, atribuyen al capitalismo, o sea, al claro, neoliberalismo, que es una claro. forma de intervención, porque ya con toda la intervención que hay, por ejemplo, sobre el dinero, con los bancos centrales, ya siempre son, allí no hay un libre mercado realmente, no hay estabilidad. Eso no se puede decir que es un capitalismo, mucho menos un capitalismo social, Ni como tú lo muchísimo, planteas. claro, el concepto de neoliberalismo, primero, es inexistente. No hay nadie, no hay ningún economista que haya hecho una teoría neoliberal, ¿verdad? ¿A qué se le llama neoliberalismo? Se le llama neoliberalismo al estatismo. ¿Qué es lo que critican en nuestras sociedades de eso que llaman el neoliberalismo? Normalmente es gobiernos que se alían con sectores extractivos de la sociedad para generar monopolios, mm, empresas que se benefician de su acceso al poder político. Es que eso no tiene nada que ver con el liberalismo, eso tiene que ver con el estatismo. Pero fíjate, en vez de entender que lo que necesitas es que el poder político tenga más controles y menos capacidad de decidir sobre la economía para que eso no exista, dicen no, que haya mucho más control sobre la economía, pero que lo tenga este señor Gustavo Petro o los de este señor que en su vida ha gestionado absolutamente nada, pero eso sí, que tenga todavía más poder y entonces, por supuesto, claro, cuando fracasa dicen, ¿qué es lo que puede haber salido mal? Claro, el populista siempre dice, denme a mí todo el poder, que todos estos problemas que usted identifica relativamente bien los voy a eliminar. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente cambia las fichas de las personas que están en ese entorno. Lo hemos visto en Argentina, el populismo peronista, que es lo que hace. Lo que hace es que se rodea de un grupo de mal llamados empresarios extractivos y les genera un poder que además elimina la capacidad de competencia y de mejora de bienes y servicios en la economía y la inversión y por lo tanto sale perjudicada toda la población, pero le echan la culpa al capitalismo y al neoliberalismo. Es que es Sí, sí. alucinante, Y ¿verdad? cuando estamos hablando de mercantilismo, cuando estamos hablando realmente de ese estatismo, y Ojalá fuera mercantilismo, ojalá, ni no, siquiera, porque ni es siquiera. totalmente delictual, es verdad. Claro, porque el mercantilismo, por lo menos, el Estado lo que hace es identificar campeones nacionales que han llegado a un nivel de fortaleza económica muy potente para mantenerlos, digamos, en su país, que no se vayan a otro, que no se instalen en otro, y sobre todo para que sigan siendo campeones nacionales. Eso es el mercantilismo. El estatismo es mucho peor. El estatismo es que tú, ante un servicio o una actividad económica que no está funcionando por la intervención del Estado, tú designas a un gestor de esa actividad, sea privado o público, me da exactamente igual porque está designado por el Estado, no para dar mejor servicio y para dar mejor calidad o precio, no, sino para crear redes clientelares, es decir, para inundar esas empresas
bueno, lo habéis visto en PDVSA, etcétera, para inundar esas empresas de puestos de trabajo inexistentes y de cargos innecesarios para amigos políticos. Totalmente. Es así, es muchísimo peor. Enchufados, también le dicen acá. Y la idea es quitarle competencia a los amigos, que no haya competencia, y Claro, al no haber competencia tienen ahí a el claro. consumidor siempre perjudicado. Mira, los servicios públicos y todos estos servicios que se llaman también derechos sociales en algunos lugares, por lo menos aquí en Latinoamérica, una de las cosas que tú planteas es que no tienen que ser prestados directamente por el Estado, que al Claro. contrario, mientras se presten con mayor competencia, justamente con esta estructura que tienen las empresas privadas, bueno, funcionará mejor, bueno, por eso, porque el que mejor lo haga es donde va a haber obviamente mejor productos, bienes, y lo que deciden son libremente los consumidores. Y Claro. ahí te quiero llevar a un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el de la educación, también de la sanidad, pero vamos a centrarnos en la educación. Daniel, tú lo desarrollas también. ¿Cuáles son los problemas que hay justamente por toda esta estatización en la educación que se ven tanto en los países ricos, pero que mucho más se ve y son más palpables y son peores todavía en los países pobres? Sí, el primer problema que se genera es que se confunde el derecho a la educación con el derecho a un título. Y el derecho a la educación es un derecho absolutamente incuestionable, pero el derecho a la educación no significa el derecho a aprobar todo, aunque seas un desastre de alumno, ni siquiera, ni muchísimo menos el derecho a que te concedan un título. ¿Por qué? Porque no existe el aprobado general, existe el suspenso general. Es decir, cuando en una sociedad, como estamos viendo en muchos países de Latinoamérica, se genera una educación pública en la que los mecanismos de excelencia se eliminan y simplemente se van cubriendo cuotas de políticas de número de personas aprobadas, número de personas egresadas en una licenciatura, etcétera, lo que terminas haciendo es suspender a todo el mundo. Porque incluso los mejores alumnos, perdón, Está bien, perdón, tranquilo, por Dios. que Incluso lo los que te mejores estaba alumnos diciendo pierden los incentivos, pierden los intereses. no solamente es que pierdan los incentivos, es que es profundamente injusto para los alumnos más excelentes. Porque yo estoy Total. convencido que muchos alumnos de universidades de toda Latinoamérica son excelentes alumnos con una capacidad fantástica, pero cuando van con su título a cualquier parte del mundo y dicen, no, es que yo estudié en la Universidad X, dicen, bueno, esto no tiene ningún valor. ¿Y por qué dicen que no tiene ningún valor? Porque se ha generalizado que los egresados o los licenciados de esas universidades simplemente no tienen una calidad real, ¿no? Entonces resulta que no estás dando un derecho a la educación, estás quitando el derecho a la educación. Es decir, y además estás quitando el derecho a la educación en el mérito y en la excelencia. Porque a mí nadie me va a convencer de que en España o en cualquier país de Latinoamérica no hay el mismo porcentaje de alumnos extremadamente buenos, porque sé que los hay, yo soy profesor de universidad, que en otros países. Pero me preocupa mucho al ver que, por ejemplo, pues España no tiene ni una sola universidad pública entre las mejores del mundo. ¿Por Bueno, qué? ¿Por qué? Porque se ha no eliminado por casualidad, sino por diseño, el concepto de excelencia. Y eso es así. y es inevitable, eso se repite en todos los lugares siempre. Claro, Es que tampoco hay competencia bueno, hablando de los colegios, las escuelas, los padres no pueden elegir, los padres lo que tienen en todo caso es, bueno, un cupo asegurado o un título claro, asegurado, pero claro. cada alumno, cada persona tiene sus capacidades distintas y no hay forma de que las puedan desarrollar. Además que es un Claro. programa único, tan fácil que es
permitir un libre mercado en un tema educativo o en otro, y que el Estado en todo caso dé vouchers de cheques escolares o de bonos de salud, si hablamos de la sanidad. Es un Fíjate que, por sistema mucho ejemplo, mejor. fíjate que, por ejemplo, en eso, las personas que nos están viendo ahora seguramente habrán escuchado constantemente a las personas, a los políticos de Frente Amplio en Chile, o del peronismo en Argentina, o la gente de Petro en Colombia, hablar sobre el modelo nórdico. Y resulta que lo primero que hacen es rechazar el modelo nórdico, que es fundamentalmente el de cheque escolar en educación. ¿Por qué? Porque su objetivo no es que haya una educación universal y una educación de calidad, sino una educación controlada desde el poder político. Porque no, la educación puede ser universal y gratuita en el sentido de que sea pagada vía los presupuestos, pero eso en ningún caso significa que tenga que estar regida, dictada y aleccionada desde el poder gubernamental. Hay una gran diferencia entre la titularidad de la educación o de la sanidad y la gestión, ¿no? Total, total. De hecho, allí estás tocando un tema que es el adoctrinamiento, que es uno de los elementos que necesitan todos estos sistemas a los efectos de mantener Claro, a la sociedad tranquila. Y con un claro, sistema de libre mercado en educación no tienes cómo adoctrinar, porque lo que van a decidir, en definitiva, claro. son los padres sobre sus hijos. Y ese es un tremendo problema, el adoctrinamiento. El adoctrinamiento es esencial para introducir dos cosas. La primera, vía el adoctrinamiento se traslada la adolescencia a la edad adulta. Es decir, tú vas a una universidad, en esa universidad lo que te están enseñando no es de calidad, te dan un título y ese título no tiene valor, sales al mercado de trabajo, no encuentras un puesto de trabajo, ¿de quién es la culpa? Del empresariado. Es decir, claro, el adoctrinamiento siempre funciona para generar dos cosas, la envidia y la culpa al enemigo exterior, ¿verdad? Entonces, claro, no solamente es una cuestión de adoctrinar, porque una de las cosas que ha aprendido, por ejemplo, la izquierda, es que a pesar de tener el control de la cultura y de la educación durante décadas en muchos sitios, resulta que luego no ganan las elecciones. Vaya hombre, tienen que tomar el poder vía medios no democráticos en la mayoría de los países de nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que elevar la apuesta. No vale el adoctrinamiento solo, no vale la televisión, los medios de comunicación y la educación, porque la gente no es tonta y termina por no hacerles caso. Hay que ver qué mala es la gente. Entonces, ¿qué es lo que hace el totalitarismo? Tiene que acudir a llevar el problema a un problema en el que tú pienses que es el sistema. Es decir, a mí me ha dado un título inservible, una universidad o un colegio, yo voy con ese título a buscar un puesto de trabajo, no lo consigo, la culpa es del empresario. Claro. Tal cual. Es cierto. Mira, deja muy mal parada a la democracia con las elecciones, porque a fin de cuentas la democracia con las elecciones tiene esa tendencia a estos populismos y muchas veces estos autoritarios, estos regímenes se terminan instaurando a través de esa democracia y de ese populismo, con la Bueno, demagogia. hasta cierto punto. Tú piensas que no ha habido ninguno de estos regímenes totalitarios que haya llegado al poder en unas elecciones defendiendo lo que realmente defiende. O sea, tú eres venezolano, recuerdas perfectamente que Chávez no llega al poder diciendo voy a expropiarlo todo, voy a hundir la moneda y voy a... No, dice, no, no, por favor, para mí, yo soy una persona que quiere la empresa privada, que quiere... O sea, piénsalo. Y eso es importante desde el punto de vista de los que están buscando el adoctrinamiento. Ellos saben perfectamente que ninguno de esos partidos ha ganado las elecciones jamás defendiendo los principios socialistas y los principios comunistas. Jamás.
tienen que disfrazarse de liberales, socialdemócratas, de abiertos al mundo, de abiertos a la economía, de defensores. Fíjate, López Obrador en México, cómo Sí, llegó. López Obrador en México llegó como diciéndole a los empresarios que con él los empresarios iban a estar mejor. ¿Eh? Claro, el error ahí, por lo tanto, importante, el totalitarismo nunca gana las elecciones defendiendo lo que realmente defiende. Tiene que ganar las elecciones diciendo que es o liberal o socialdemócrata. Por lo tanto, no caigamos en el error de pensar que somos, que nuestras ideas, digamos, de la libertad, del capitalismo, etcétera, no están aceptadas generalmente por el pueblo. Es lo contrario. Las que no están generalmente, o sea, lo estamos viendo aquí en las elecciones en España. mm, Ahora Pablo Iglesias es incapaz de presentarse a las elecciones sin decir, vamos a bajar, fíjate, lo ha dicho esta mañana, vamos a sí, bajarle los impuestos a las pequeñas empresas. Es mentira, pero tiene que decirlo, ¿sabes? sí, sí, Esto es sí, sí. fantástico. O sea, que lo que deberíamos saber los liberales, las personas que defendemos el libre mercado, es que al contrario de lo que nos intentan decir en la propaganda, nosotros estamos ya, o sea, el ciudadano medio ya está de acuerdo con nuestras ideas y que la única manera en la que los totalitarios llegan al poder es abrazándolas, aunque sea de manera, pues como el lobo con piel de cordero, ¿verdad? Tal cual. Y eso es importantísimo, lo que tú estás diciendo, porque yo una de las cosas que he visto acá en Venezuela es que, mira, no hay ningún país que quiera más libertad y que esté pensando más en el capitalismo que Venezuela hoy. Claro, Porque hemos vivido, bueno, la experiencia de todo lo opuesto. Y claro, así llegamos a un tema que es uno de los principales de tu libro, la libertad o igualdad, que es el capitalismo social. Porque normalmente se ve al empresario, en definitiva al mercado, como despiadado, cruel, que solamente está buscando sus intereses, y eso es mentira. claro, Primero, que es un sistema libre de cooperación voluntaria, donde el que quiere comprarle a uno, como no le compra a otro, que hay competencia, la competencia es buena para los consumidores. Los claro. empresarios nunca quieren competencia. Y tercero, que estamos viendo, y tú lo explicas muy bien, y realmente es así. Los empresarios, las empresas, para tener éxito, tienen que, bueno, actuar de una forma donde su reputación quede bien valorada, donde la gente se sienta cómodo con ellos, con lo que necesitan incluso por un tema del propio interés, bueno, ayudar en que las personas estén cada vez mejor, no solamente a través de su producto y haciendo riqueza, sino también, bueno, actuando en la sociedad de diferentes formas. Claro. Tú imagínate, por ejemplo, que en un mercado competitivo y libre hay un empresario que es malvado, intrínsecamente malvado. Es una persona que quiere el mal y que queriendo el mal en un mercado libre y competitivo decide lo siguiente, hacer una empresa que haga productos malos, ¿eh? Caros y además que trate muy mal, extremadamente mal, a sus trabajadores, ese empresario. Y lo hay, y existe, en un mercado libre y competitivo. ¿Qué pasa al minuto de que ese señor ponga, o esa señora, ponga sus productos en el mercado? Uno, que no se los compramos, porque son malos y caros. Dos, que los trabajadores se van a la competencia porque las condiciones son mejores. ¿Vale? Ahora asumamos que no hay un mercado libre y competitivo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el Estado decide cómo funciona la economía totalmente. Y hay un empresario exactamente igual que el anterior o el mismo, que es intrínsecamente malvado. ¿Qué tiene que hacer ese empresario intrínsecamente malvado? Nada más que acercarse al poder político y entonces venderá productos malos, caros y tratará mal a sus empleados con la aquiescencia y el apoyo absoluto del poder político. Fíjate qué diferencia, porque, Vale. porque primero, claro, tú decías, no tiene ningún sentido
querer hacer productos malos y caros y tratar mal a tus empleados si lo que quieres es seguir existiendo dentro de 3, de 4, de 10 o de 20 años, porque es que vas a quebrar, ¿de acuerdo? Pero pensemos que es lo más importante de cara a los que nos están viendo, que si existe ese tipo de persona malvada, cuyo objetivo es el mal, en el sitio donde realmente va a perpetuar su maldad es en el estatismo. ¿Cuál? Es así, porque el mercado es un proceso perdurable en el tiempo y los que deciden quiénes son los que van a tener éxito en el mercado son los consumidores libremente. Claro, claro. Mira, ya estamos terminando. Hay dos preguntas que te quiero hacer ahorita al final, que son siempre las que a mí más me gustan, posiblemente porque soy muy chismoso. Daniel, en ese me perdona, pero te quería hacer un comentario y que realmente, de nuevo, los que lean el libro se van a sorprender desde la dedicatoria. Tu concepto de familia como la célula principal de la cooperación social, lo importante que es la familia. Yo te digo, a mí eso, o sea, además de que estoy totalmente de acuerdo y lo practico en mi vida, no hay nada más importante que la familia y esa, cómo la han atacado desde el Estado, cómo Claro, la atacan hombre, desde el Estado. la única manera en la que el Estado puede perpetuarse y convertirse en un Estado totalitario es destruyendo a la familia. La familia es el agente económico más social que existe. Es la unión de dos personas que deciden individualmente por un bien común eh, entregar parte de su riqueza y parte de sus beneficios y de sus ingresos. ¿Para qué? Para la solidaridad de sus dependientes, sean hijos o sean un familiar, un padre o madre que vive con ellos, etc. Fíjate, es el único agente social que es realmente social porque además lo hace con los ingresos y los ahorros de las personas voluntariamente. No utiliza el ahorro ni los ingresos de los demás, que es la, entre comillas, solidaridad de los intervencionistas, dame tu dinero que ya lo reparto yo, que yo sí que sé, sino que utiliza, es tan social que reduce parte de su posible bienestar a corto plazo a cambio de un proyecto de largo plazo. Eso es una sociedad. La familia elevado al máximo. Seres libres e individuales que por un bien común dan una parte de qué, de sus ingresos y de su beneficio, a cambio de qué, de que su libertad individual no solamente no sea comprometida, sino que sea maximizada. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como padres? Fíjate, cuando nuestros hijos crecen, nuestro objetivo no es que sean más dependientes, que tengan menos capacidad, que tengan menos independencia, no. Nuestro objetivo es que ellos se valgan por sí mismos. Les damos las herramientas para valerse por sí mismos. El Estado hace lo contrario. El Estado funciona como un maltratador. Primero te dice que tú no puedes por tu cuenta. Y por el otro te dice, nadie te va a querer más que yo. Funciona como esos, que existe alguno, a esos padres que lo que hacen es, al contrario, intentar cortar las alas a sus hijos. Pero en su inmensa mayoría, la inmensísima mayoría de las familias del mundo, lo que hacen es lo que yo te decía. Por eso es tan importante Sí, defender la familia. totalmente. Y uno se siente además feliz, contento, Claro, orgulloso cuando lo logra. claro. Este, mira, ¿qué tienes en la mesita de noche? ¿Qué te estás leyendo hoy? ¿Qué se está leyendo el profesor Daniel Lacalle hoy? Pues mira, tengo un libro por aquí fantástico que se llama El mito del Estado emprendedor, ¿no? Que es un libro fabuloso en el que se desmontan todos esos, ahí detrás está, me vas a perdonar que no te lo enseñe, pero en el que se desmontan todos esos mitos de la idea de que el Estado es el que ha creado Internet, es el que ha creado el teléfono smartphone, es el que ha creado todo y que lo que hay que darle es más poder al Estado porque es el verdadero emprendedor, ¿no? The Myth of the Entrepreneurial State, un libro maravilloso. Y hay otro estupendo que
por aquí andará también, es que están tan mal ordenados que, no, que, que es Apocalipsis Never, que es un libro en el que muestra que o sea, que todos los que queremos que mejore el medio ambiente y que mejore el respeto al medio ambiente, deberíamos leer, porque si se continúa con la retórica del catastrofismo climático, lo que se consigue es lo contrario, porque claro, la gente, obviamente, pues si Al Gore te dice hace 20 años que el mundo se va a acabar dentro de 10, pues hace 10 años. Y es un libro muy bueno precisamente para defender, para los que defendemos el respeto al medio ambiente y la mejora de las condiciones climáticas desde un punto de vista no catastrofista, que es extremadamente peligroso. Que lo acaba de publicar en español Deusto. De hecho, Ah, sí, anoche mismo lo compré en Kindle, lo voy a comenzar a leer. sí, Me lo sí, recomendó también Luis Ignacio Gómez. un libro magnífico. Maravilloso, sí. Mira, Daniel, yo no tengo como agradecerte que hayas compartido con nosotros. Te doy las gracias. Todo lo que haces, insisto, tu canal de YouTube, muy bueno. Recomiendo a las personas que entren para que estén al tanto y vean tus análisis. Eh, eh, yo estoy muy contento de haber conversado contigo, de haber presentado este libro acá a la comunidad jurídica latinoamericana. Búsquenlo, cómprenlo, léanlo, porque van a haber muchas ideas que van a cambiar a raíz de esa lectura. Te animo a que sigas, Daniel, y nada, quedo muy contento. Muchísimas gracias por la oportunidad y nada, que a seguir defendiendo la libertad todos vosotros. Muchas gracias. Amigos, ya saben, esto fue Viernes de Disrupción. Síganos en las redes, un Estado de Derecho, que es udlibertad.org. Allí pueden estar al tanto de lo que seguimos ofreciendo para ustedes. Y nada, Daniel, gracias y hasta la próxima. Nos volvemos a ver pronto. Un fuerte abrazo. Mil gracias.